Muy bien, mis estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad estamos convocados para seguir nuestro avance en el tema de integrales y en esta oportunidad vamos a ver las integrales definidas. Hasta el momento nosotros habíamos visto integrales indefinidas porque nosotros realizábamos el proceso de integración y encontrábamos una expresión como respuesta. Las integrales definidas ya van a dar paso a las aplicaciones de las integrales, porque indudablemente las integrales se aprenden por algo, ¿es cierto? Debe haber algún motivo importante para poder saber integrar. Y entonces, las integrales definidas ya nos meten a ese ámbito de aplicación. Las integrales en este caso van a ser definidas porque nosotros vamos a ver una pequeña diferencia en la nomenclatura en comparación a las integrales anteriores. Vean de que ahora tengo en el símbolo de integral un límite inferior y un límite superior. Cuando nosotros conocemos el límite inferior y el límite superior, entonces decimos de que estamos enfrente a una integral definida. ¿Cómo resolvemos una integral definida? Bueno, vamos a aplicar las fórmulas de integración, pero de ese resultado vamos a calcular un valor numérico que después vamos a ver que ese valor numérico tiene un significado dentro del ámbito de la ingeniería. Entonces, nuestro primer ejercicio dice que resolvamos la integral definida de 1 a 2 de la expresión 2x más 3 diferencial de x. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá para resolver esto es obviamente realizar la integración de la expresión y luego vamos a ver cómo se involucran los límites inferiores y los límites superiores en el cálculo final. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, ¿no es cierto?, que la integral definida de 1 a 2 de 2x más 3 se puede escribir de la siguiente manera. Se puede escribir como la integral definida de 1 a 2 de 2x diferencial de x más la integral, ¿no es cierto?, definida de 1 a 2 de 3 diferencial de x. Es decir, hemos distribuido el símbolo de integración. Entonces acá nosotros vamos a hacer lo siguiente. Al integrar cada término, vamos a decir en primera instancia que la integral del primer valor, ¿no es cierto?, va a ser igual a. Bien. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a decir la integral de 2x es 2x elevado al cuadrado dividido entre 2 y la integral de 3 de una constante es la constante multiplicada por x. Es decir, tenemos acá la integral de 1 a 2 de 2x diferencial de x, que es 2 por x al cuadrado sobre 2, más la integral de 1 a 2 de 3 diferencial de x, que es 3x. Y entonces aquí nosotros hemos realizado el proceso de integración. Ahora, este proceso de integración, nosotros vamos a tener que hacerlo variar desde el número 1 hasta el número 2. Entonces acá vamos a decir lo siguiente. En esta parte de acá vamos a hacer variar nuestro resultado desde el número 1 hasta el número 2. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que ahora vamos a calcular el valor numérico de esta expresión. Y para calcular el valor numérico de esta expresión, como les decía, vamos a tener que hacer variar los resultados en el intervalo que conocemos. Entonces aquí vamos a proceder a hacer esa situación. Entonces, lo que voy a hacer aquí es la nomenclatura que vamos a ocupar cuando ya hayamos integrado la expresión.
Entonces esto significa que nosotros tenemos que hacer variar este resultado desde el número 1 hasta el número 2. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir de que, en resumidas cuentas, esta integral va a ser igual, que lo vamos a hacer, a la resta del límite superior con el límite inferior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a agarrar este resultado que hemos obtenido y a este resultado, en primera instancia, le vamos a reemplazar el valor de 2. Vamos a colocarlo entre corchete. Aquí está. A ver, esta parte de acá. Colocamos aquí. Menos lo mismo, pero con el valor de 1. Entonces acá obtendremos el resultado final. Entonces esta x, primeramente la voy a reemplazar por el límite superior y luego la voy a reemplazar por el límite inferior. Listo. Entonces ahora es cuestión de aplicar la calculadora o hacer cálculos matemáticos y obtener el resultado final. Entonces acá, por ejemplo, este 2 con este 2 se puede simplificar. Aquí me va a quedar 2 al cuadrado, 4, más 3 por 2, 6. Este 2 con este 2 se puede simplificar. Y aquí me va a quedar entonces 1, más 3 por 1, 3. Entonces, haciendo aquí operaciones pertinentes, llegaremos a la respuesta. Entonces acá, 4 más 6 me da 10. Y 1 más 3 me da 4. Y entonces 10 menos 4, eso me va a dar 6. Y entonces ya tengo el resultado final de la integración definida. Entonces, de esa manera nosotros podemos encontrar una integral definida cuando conocemos el límite superior y conocemos el límite inferior, ¿correcto? ¿Qué es lo que hacemos entonces nosotros acá? Lo que hacemos es, realizamos la integración de la función y luego de realizar la integración de la función, procedemos a restar el resultado que resulte de reemplazar el límite superior con el resultado que resulte de reemplazar el límite inferior. Y entonces acá tenemos nuestro resultado. Ahora, ¿este número qué va a significar? Bueno, eso vamos a verlo en las aplicaciones. Por en cuanto, vamos a decir de que la respuesta de esta integral, 6. Pero ese 6 va a tener un significado, obviamente, que repito, luego le vamos a dar una interpretación al resultado obtenido. Entonces, para ello, ahora vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a calcular la integral definida, por ejemplo, de 0 a 3 del siguiente polinomio. Por ejemplo, x al cuadrado más 4x más 6 diferencial de x. Bien, entonces procedemos a calcular la integral definida. En primera instancia, lo que vamos a hacer acá entonces es siguiente. El símbolo de integración se puede distribuir y entonces esto me quedaría
de la siguiente manera. Esto quedaría como la integral definida de 0 a 3 del primer término, que es x al cuadrado diferencial de x, más la integral definida de 0 a 3 del segundo término 4x o su diferencial de x, más la integral definida de 0 a 3 de la constante 6 por su diferencial de x. Entonces, integrando cada término de esta expresión, llegaríamos al siguiente resultado. La integral, ¿no es cierto?, de x al cuadrado de x sería un cociente donde sabemos de que la integral de una función elevada a un exponente es la función elevada al exponente más 1 sobre el mismo exponente. Así que la integral de x al cuadrado diferencial de x es x al cubo sobre 3. Más la integral de 0 a 3 de 4x diferencial de x, vamos a aplicar la misma fórmula, ponemos 4 por la integral de x se convierte en una fracción porque x está elevado a 1, entonces aquí va a quedar x elevado al cuadrado dividido entre 2, más la integral de una constante es la constante multiplicada por x. Entonces aquí tengo la integral de cada término. Obviamente que aquí puedo hacer algunas operaciones adicionales, como por ejemplo este 4, ¿no es cierto? Con este 2 se pueden dividir y entonces aquí me va a quedar 2x al cuadrado, ¿no es cierto? Ya que 4 dividido entre 2 es 2. Y entonces acá tengo que hacer variar mi integral desde el límite inferior hasta el límite superior. Entonces, venimos acá y realizamos la nomenclatura. Entonces aquí quiere decir que esta integral debe variar, ¿no es cierto?, desde el límite inferior hasta el límite superior. Entonces vamos a aprovechar que tenemos esto aquí realizado para poder ganar un poquito de tiempo. Bien, perfecto. En este caso, la integral estaría variando desde el 0 hasta el 3. Esos son datos, digamos, que me van a dar, ¿no es cierto? O un intervalo que me van a decir para que yo pueda calcular, obviamente, mi integral. Entonces acá tengo la variación de 0 a 3 y ahora lo que voy a hacer es calcular el valor numérico de esta integración. Para eso vamos a decir de que esta integral, su resultado, ¿no es cierto?, va a ser igual a reemplazar el límite superior en el resultado de la integración y restar el límite inferior en el resultado de la integración. Entonces acá procedemos a hacer lo siguiente. Entre corchete ponemos el resultado de la integración, lo que hemos calculado al integrar, y lo restamos con la misma expresión, pero la diferencia va a estar en que en esta expresión voy a reemplazar el límite superior y en esta expresión voy a reemplazar el límite inferior. Entonces ahí va a haber una diferencia. Entonces acá lo que me queda simplemente es reemplazar los límites de integración, siempre empezando primero por el límite superior. Entonces acá reemplazo la variable x por el límite de integración superior y luego reemplazo la variable x por el límite de integración inferior. Perfecto. Entonces, indudablemente, la parte derecha, que está
multiplicada prácticamente por cero los términos, vean de que esto de acá, todo esto me va a dar cero, entonces esto de acá ya no lo voy a tener y solamente me voy a quedar con esta parte, ya que esto, haciendo operaciones con la calculadora, me va a dar cero. Entonces basta con que calcule esto para obtener la respuesta de la integral definida. Lo que significa entonces que haciendo operaciones acá me va a quedar 3 al cubo 27 y 27 dividido entre 3, eso me va a dar 9. 3 al cuadrado, 9 por 2, eso me va a dar 18. Y 6 por 3 también me va a dar 18. Por lo tanto, aplicando aquí la calculadora y haciendo las sumas pertinentes, obviamente obtendremos un resultado que va a ser el resultado final de esta integral definida. Entonces, sumando 18 más 18 más 9, obtenemos un resultado de 45. Y entonces ya tenemos calculada nuestra integral definida. Ahí está. Hemos tenido el resultado. Entonces, para resolver integrales definidas, había dicho al comienzo de clase que una integral definida es cuando conocemos los límites de integración, el límite inferior y el límite superior, y después lo mismo, aplicar las mismas fórmulas. La diferencia está en que cuando una integral está definida, el resultado ya no es una expresión, el resultado ya es un número, y ese número se obtiene cuando yo encuentro la integral y procedo a restar el resultado de la integral con el límite de integración superior, con el resultado de la integral con el límite de integración inferior, la resta. Y entonces eso me lleva a un valor numérico. Este valor numérico vamos a darle sentido en las siguientes clases, pero se puede adelantar que este resultado, por ejemplo, representa un área. Aquí, si ustedes me preguntan qué es lo que estaríamos haciendo aplicado a la vida real, estaríamos calculando un área encerrada en un intervalo, pero también podemos calcular un área encerrada entre curvas. Y entonces este número es esa área, es el área encerrada por la curva en el intervalo 0, 3. ¿No? Pero como les digo ahorita, lo que estamos haciendo es aprender a calcular las integrales definidas. Entonces acá vamos a realizar un tercer ejercicio, un tercer ejemplo, ¿no es cierto? Podemos agarrar acá y podemos decir que queremos encontrar la integral definida, por ejemplo, en el intervalo 1, 4. Y aquí obviamente podemos colocar una expresión, ¿no? Esta expresión que voy a colocar acá perfectamente puede ser la siguiente. Por ejemplo, aquí podemos colocar una expresión en la que tengamos en el numerador 3x al cubo menos, acá puede ser 2x al cuadrado, más 4x, más 5, y todo eso dividido entre x. Quiero calcular esa integral definida. Y esto vamos a colocarlo entre paréntesis, ¿no? Para que quede bien escrita la expresión. Entonces quiero calcular esa integral definida. Entonces para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente vamos a proceder primero a realizar algunas operaciones matemáticas en la integración para dejarla lista para poder ser integrada. Aquí, por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Como el denominador es homogéneo, yo puedo repartir el denominador a cada término. Entonces yo puedo decir acá tranquilamente que esto es lo mismo que la integral definida de 1 a 4 de la fracción de 3x al cubo dividido entre x diferencial de x menos la integral
de 1 a 4 de la fracción 2x al cuadrado dividido entre x. Obviamente, diferencial de x más la integral definida de 1 a 4 de 4x diferencial de x, pero este 4x obviamente tiene que estar dividido entre x. Entonces acá, ahí está. Y obviamente me falta el último término que sería más la integral de 1 a 4 de la división de 5 dividido entre x diferencial de x. ¿Qué fue lo que hice acá? Hice una acomodación a la integral apoyándome en propiedades matemáticas que dice que cuando el denominador es el mismo, o sea, un quebrado homogéneo, se copia el denominador y se suman o se restan los numeradores. Basándome en eso, yo puedo escribir mi integral de esta manera. Entonces aquí yo puedo hacer algunas operaciones extras antes de integrar, porque todavía no he integrado, por si acaso. Lo que he hecho es acomodar mi integral. Entonces aquí me quedaría, por ejemplo, 3x al cuadrado. ¿No es cierto? Porque este x cubo con esta x se pueden simplificar y me va a quedar 3x cuadrado. Aquí este x cuadrado con esta x se puede simplificar y aquí entonces me quedaría 2x. Acá esta x con esta x se pueden simplificar y me quedaría solamente 4. Y aquí, obviamente, ya tengo simplificada la expresión y entonces ya puedo aplicar fórmulas directas para poder encontrar las integrales. Ahora, las constantes pueden ser retiradas afuera de la integral. Es decir, por ejemplo, esta constante 3 yo la puedo retirar acá. Esta constante 2 yo la puedo retirar a este lado. Esta constante de acá la voy a mantener, ¿no es cierto? Porque vamos a ver el proceso de integración de esa parte. Y esta constante de acá, este 5 yo lo puedo retirar de acá. Y si lo retiro, aquí tiene que haber un 1, ¿no? Porque 5 por 1 sería 5. Entonces, eso me va a dar un panorama mucho mejor de qué fórmulas puedo aplicar para integrar cada uno de ellos. Entonces, la integración del primer término sería 3 por la integral de x cuadrado. Pero la integral de x cuadrado ya sabemos de que es x al cubo dividido entre 3. Recuerden de que estamos aplicando la fórmula función elevado al exponente. La integral de una función elevado a un exponente es la función elevada al exponente más 1 sobre el exponente más 1. Entonces la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3. ¿Por qué x al cubo? Porque le estamos sumando un grado al exponente de la expresión, ¿no? Menos 2 por la integral de x. Vamos a aplicar la misma fórmula. La integral de x, pues sería x al cuadrado dividido entre 2, más la integral de 4. La integral de una constante es la constante multiplicada por x, más 5 por la integral de 1 sobre x. Y la integral de 1 sobre x, sabemos que la integral de 1 sobre una fracción o un denominador es el logaritmo natural del denominador. Es decir, vamos a aclarar mejor este panorama. La integral de 1 sobre u es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u. Y eso lo hemos visto en clases anteriores. Por lo tanto, aquí sería 5 por el logaritmo natural
del valor absoluto de X. Entonces, acá yo puedo hacer todavía algunas acomodaciones. Ya está integrado. Fíjense que ya no está el símbolo de integración porque ya está integrado. Pero acá puedo hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, este 3 con este 3 se puede simplificar. Y aquí solamente me quedaría x al cubo. Este 2 con este 2 se pueden simplificar. Y aquí solamente me quedaría x cuadrado más 4x más 5 por el logaritmo natural de x entre valor absoluto. Y entonces ahora esto tengo que hacerlo variar, ¿no es cierto? Tengo que hacerlo variar entre los límites de integración. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a variar mi integral, en este caso, y colocamos una barrita, vamos a colocarla aquí. Colocamos una barra y esta barra es para que sepamos de dónde a dónde es el intervalo. Entonces la colocamos aquí, ¿no es cierto? Y hacemos variar nuestra integral desde nuestro límite inferior, que es 1, hasta nuestro límite superior, que es 4. Ok, perfecto. Entonces venimos acá y realizamos ese proceso. Bien, traigamos esto para acá. Ok. Primero colocamos nuestro límite inferior, que es 1, y luego nuestro límite superior, que es 4. Listo. Entonces podemos decir lo siguiente. Esta integral, su resultado va a ser el siguiente. Y vamos a colocarlo abajo. Va a ser el siguiente. Va a ser igual, abrimos corchete, colocamos el resultado de nuestra integración. Esto fue lo que hemos calculado al integrar. Y lo restamos con lo mismo. La diferencia va a estar en que en el primer corchete vamos a colocar el límite superior y en el segundo corchete vamos a colocar el límite inferior. Entonces acá solamente nos queda reemplazar. Ya aquí son puros cálculos con la calculadora. Aquí, por ejemplo, voy a reemplazar el límite superior, 4. Aquí también vamos a usar 4. Lo mismo acá, 4. Y lo mismo acá, 4. ¿Sí? Y acá vamos a reemplazar nuestro límite inferior, que en este caso sería 1. Lo mismo acá, lo mismo en esta parte de acá, y lo mismo en esta parte de acá, ¿no? Y aquí vamos a quitarle un poquito los paréntesis para que nos dé, para que no nos pasemos del margen. Listo. Bueno, calculadora y no es más. Entonces aquí nos va a quedar pues 4 al cubo, eso es 64. 4 al cuadrado, eso es 16. 4 por 4, eso me va a dar 16. Y esto obviamente lo vamos a calcular con la calculadora. Aquí va a ser 1, aquí también va a ser 1, 4 por 1, 4, ¿no es cierto? Y 5 por el logaritmo natural de 1, que ya sabemos de que el logaritmo natural de 1 es 0. Bueno, haciendo acá operaciones, en esta parte de acá, nos va a quedar en resumen. Este 16 con este 16 se simplifican, me va a quedar 64 más 5 por el logaritmo natural de 4. 5 por el logaritmo natural de 4 es 6,93, tomando dos decimales, más 64, eso me daría 70,93. Por este lado, haciendo operaciones con la calculadora,
Este 1 se simplifica con este 1 y me va a quedar 4 más 5 por el logaritmo de 1. Bueno, sabemos de que el logaritmo natural de 1 es 0, 0 por 5 es 0 y 0 más 4 es 4. Indudablemente ya está lista nuestra operación, ya que aquí solamente me queda restar, ¿no es cierto?, 70.93 menos este 4, y entonces ya tengo el resultado de mi integral definida, 66,93. Listo. Problema resuelto. Ahí está. Hemos encontrado, ¿no?, el resultado de nuestra integral definida. Pero indudablemente podemos realizar un problema número 4. Entonces acá vamos a resolver la siguiente integral definida. Por ejemplo, vamos a hacer desde 0 hasta el número 5. Los límites también pueden ser negativos, no es que siempre sean positivos. También puedo trabajar con intervalos negativos, ¿ya?, por si acaso. Es decir, aquí el límite de integración inferior puede ser un valor negativo y también el límite de integración superior puede ser un valor negativo, pero siempre respetando primero el número menor y después el número mayor, ¿no? Eso debe quedar claro también. Bueno, y acá pues podemos realizar, por ejemplo, la integral de la raíz de x más 1 diferencial de x. Queremos encontrar la integral definida de esta expresión. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes de integrar, obviamente tengo que hacer algunas operaciones en mi expresión para poder llevarla a una fórmula que me permita integrarla. Entonces aquí podemos decir, ¿no es cierto?, por propiedades, de que la integral definida de 0 a 5 de la raíz de x más 1 es lo mismo que la integral definida de 0 a 5 de x más 1 elevado a un medio. ¿No es cierto? Estamos aquí aplicando propiedades radicales. Entonces, esta expresión es la misma que la que está en la parte superior. Un medio es sinónimo de raíz cuadrada. ¿Pero por qué lo hacemos así? Bueno, porque tenemos una fórmula que me permite integrar una función elevada a un exponente. Entonces, ahora yo puedo decir, ¿cierto?, tranquilamente, de que la integral definida de 0 a 5 de x más 1 elevado a un medio va a ser igual a la fracción, ¿no es cierto?, de x más 1 elevado a un medio más 1 sobre un medio más 1. Porque recordemos de que la fórmula dice, la integral de una función elevado a un exponente es la función elevado al exponente más 1 sobre el mismo exponente. Y entonces aquí yo puedo hacer algunas operaciones extras, como por ejemplo un medio más 1, eso me va a dar 3 medios. Y aquí también indudablemente me va a dar 3 medios. Y al hacer extremos con extremos y medios con medios, entonces esto va a quedar de esta manera. Ese 3 medios va a quedar invertido, va a ser 2 tercios. Esto se debe a el extremo con extremo y los medios con medios, ¿no es cierto? E incluso puedo escribir este resultado de la siguiente manera. Este de acá, x más 1 elevado a 3 medios, es lo mismo que yo coloque la raíz cuadrada de x más 1 elevado al cubo. O sea, puedo volver a su estado natural. Puedo decir que esto es lo mismo, ¿no es cierto?, que lo siguiente. A ver, 2 tercios de la raíz cuadrada de x más 1
elevado al cubo. Pero también puedo dejarlo así, ¿no? No hay problema. Ahora, esto tengo que hacerlo variar de 0 a 5. Entonces, para ello vamos a traer aquí, ¿cierto? Nuestra nomenclatura y vamos a hacer variar esa expresión. Entonces, vimos acá, colocamos nuestra nomenclatura y decimos, esta integración tiene que variar de 0 a 5. Entonces, procedemos a hacer eso. Colocamos aquí los valores pertinentes y procedemos a restar el límite superior con el límite inferior. Entonces aquí estamos avisando, esta integración tiene que variar desde 0 hasta 5. Aquí está. Perfecto. Listo. Entonces, por acá abajo decimos, por lo tanto, la integral de 0 a 5 de la raíz de x más 1 diferencial de x va a ser igual a, abrimos corchete y colocamos en primer lugar el resultado de nuestra integración, que fue este, y lo restamos con lo mismo, con la diferencia que en el primer corchete vamos a reemplazar nuestro límite superior y en el segundo corchete vamos a reemplazar nuestro límite inferior. Aquí coloco 5 y aquí coloco 0. A partir de este momento, la calculadora es la que entra en acción y nos permite calcular el valor numérico que estamos buscando. Entonces aquí va a ser 5 más 1, 6, ¿no es cierto? Elevado al cubo, y aquí nos va a dar 0 más 1, 1 elevado al cubo. Perfecto. Entonces aquí podemos aplicar la calculadora y obtener los resultados. Podemos trabajar con dos decimales tranquilamente, y acá el resultado que obtuviésemos en esta parte sería el siguiente. 6 elevado al cubo, a eso le sacamos la raíz cuadrada, lo multiplicamos por 2 y lo dividimos entre 3. Y eso me da 9,79. 1 al cubo es 1, raíz cuadrada de 1 es 1, 1 por 2, 2, y 2 dividido entre 3 es 0,66. Listo. Procedemos a restar y ya está nuestra respuesta final. Ya tenemos nuestra integral definida. Perfecto. Entonces aquí vamos a simplificar esto con esto. Entonces nos va a quedar 9,79 menos 0,66 y eso me da 9,12. Y listo. Resuelto nuestro problema. Hemos encontrado nuestra integral definida. Entonces vean ustedes en resumen, por favor, que a diferencia de las integrales anteriores, estas son definidas porque conocemos sus límites de integración. ¿Para qué son los límites de integración? Los límites de integración son para aplicar las integrales a ejercicios de la vida real. Como por ejemplo, con los límites de integración nosotros podemos calcular área, podemos calcular volumen, podemos calcular trabajo, podemos calcular un montón de variables que son importantes en ingeniería. Y para poder adentrarse a esos cálculos, primero tenemos que saber calcular matemáticamente una integral definida. Explicaba también de que por en cuanto están viendo este resultado como un número,
sea, hemos calculado un número, pero ese número en la vida real es un área. En este caso viene a ser el área encerrada por esta curva en el intervalo 0, 5. Pero también podemos calcular el área encerrada entre varias curvas, que obviamente eso lo vamos a ver. Indudablemente, las aplicaciones, tanto de la derivada como de las integrales, van a ser expuestas en esta materia, porque obviamente el alumno tiene que saber el motivo por el cual tiene que saber derivar perfectamente y tiene que saber integrar perfectamente, ¿sí? Bien, haremos un ejercicio más, un quinto ejercicio. Entonces aquí vamos a calcular la integral definida. A ver, pues busquemos, ¿no es cierto?, ahora una nueva expresión que nos permita encontrar el resultado que estamos buscando. Vamos a realizar la integración de 1 a 2, pero acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar una expresión, por ejemplo, que esté definida como x más 1 sobre x al cuadrado, ¿no es cierto? Eh, Menos 4x más 3 diferencial de x. ¿Cuál va a ser el mensaje de este ejercicio? Que nosotros vamos a poder calcular la integral definida de cualquier expresión. Y ya nosotros hemos aprendido algunos métodos de integración. Hemos aprendido la integración directa, o sea, funciones que tienen una fórmula directa para ser calculada, integrales por sustitución, donde hemos usado la derivada para poder calcular la respuesta de esa integral, y fracciones parciales, donde hemos visto diferentes casos para poder calcular la integración. Entonces, en este caso, ¿cómo calcularía la integral definida de esta expresión? Bueno, lo primero que se me viene a la mente aquí es que como tengo una fracción, cuando hablamos de fracción, prácticamente uno debe pensar en fracciones parciales. Pero para que yo pueda aplicar fracciones parciales, habíamos dicho de que el denominador tiene que ser factorizable. Entonces, si este denominador es factorizable, voy a tener que integrar o encontrar la integral con el método de fracciones parciales y luego hacerla variar con sus límites de integración. Entonces, ahora vamos a ver. X cuadrado menos 4x más 3, vamos a ver si podemos factorizar. Entonces aquí sería x, aquí va a ser menos, menos por más, menos, y aquí sería 1 y 3. Menos 1, menos 3, menos 4, y menos 1 por menos 3 más 3. Perfecto. Se puede factorizar. Entonces, esto quiere decir que estoy enfrente a una integración de fracciones parciales. ¿Y qué hacíamos ahí? Pues generamos una suma de fracciones en donde como tengo dos factores, voy a ocupar dos letras. A sobre x menos 1 más b sobre x menos 3. Y entonces acá, realizando la operación del mínimo como múltiplo y demás, esto me va a quedar de la siguiente manera. El mínimo como múltiplo es x menos 1 por x menos 3. Multiplicamos en forma cruzada a por x menos 3 más b por x menos 1. Y entonces ahora nos preocupamos en calcular a y calcular b. Para eso tenemos que asegurarnos de que nuestro numerador sea el mismo. Entonces, x más 1 tiene que coincidir con a por x menos 3 más b por x menos 1.
Y entonces acá ya sabemos nosotros cómo calcular A y cómo calcular B. O sea, hasta acá no hemos hecho la integrar, o sea, no hemos integrado. Lo que estamos haciendo ahorita es encontrar una expresión equivalente que me permita integrarla y luego calcular la integral definida. Entonces acá vamos a hacer el cálculo del valor de A. Bueno, para eso ya tenemos conocimiento de que para calcular el valor de A, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle un valor a X. No es cualquier valor. Eh, Aplicando lógica, si X, por ejemplo, es igual a 1, eliminamos B y podemos calcular A. Entonces, reemplacemos acá el valor de 1. Aquí va a ser 1, aquí va a ser 1, aquí va a ser 1. Perfecto. Ocurre de que esto me va a quedar de la siguiente manera. 1 más 1, 2. 1 menos 3, eso me va a dar menos 2. Y 1 menos 1, 0. Y 0 por B, 0. Entonces de acá queda claro de que A va a ser igual a 2 dividido entre menos 2. Y eso es menos 1. Ya tengo el valor de A, ¿correcto? Ahora hago el cálculo del valor de B. Entonces, voy a copiar esto para ganar tiempo. Y digo, ¿con qué valor de X eliminamos A para calcular B? Con 3. Entonces aquí pongo 3. 3 menos 3, 0. Se elimina A y me quedo con B. Perfecto. Aquí coloco 3. Aquí coloco 3. Y aquí también coloco 3. Bueno, 3 menos 3, 0. 0 por A es 0. Se me va A. 3 menos 1 es 2. Y aquí va a quedar entonces 2B. 2B. Y 3 más 1 es 4. Queda claro de que B va a ser igual a 4 dividido entre 2 y eso pues es 2. Entonces ya tengo el valor de A definido y ya tengo el valor de B definido. Lo que quiere decir entonces de que volviendo para acá, esta integral es equivalente a lo siguiente. El valor de A me ha salido menos 1 y el valor de B me ha salido 2. Entonces podemos decir lo siguiente. Aquí, la integral definida de 1 a 2 de x más 1 sobre x menos 1 por x menos 3 diferencial de x es igual, ¿no es cierto? Aquí esto lo vamos a copiar a la integral definida de 1 a 2 de esta expresión diferencial de x más la integral definida de 1 a 2 de esta expresión diferencial de x. Perfecto. A su vez, podemos acomodar esto de acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, este menos lo puedo traer a esta parte de acá y este 2 lo puedo sacar afuera para que aquí quede 1. Y eso ya sabemos por qué lo hacemos, porque aquí ya tenemos un 1 dividido entre un denominador que tiene una expresión, y recordemos de que la integral de 1 sobre u es el logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante. Entonces acá yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir que la integral, ¿no es cierto?, de esta parte de acá, del primero, va a ser menos el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1, más 2
Y la integral de esto va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 3. Listo, esa es la respuesta de la integral. Pero nos está faltando hacerla variar desde 1 hasta 2. Entonces, como ya conozco el resultado de las integrales, entonces ahora procedo a realizar la variación. Entonces, para eso, ¿no es cierto? Lo que yo necesito es esta nomenclatura. Entonces, vámonos para acá. Ok, perfecto. Vamos a hacer variar entonces en las integrales que hemos encontrado. Entonces, aquí está. Perfecto. ¿De dónde a dónde? De 1 a 2. Ok. Entonces, aprovechamos esto. Y no es más. Reemplazamos y ya está todo prácticamente resuelto. Entonces, vamos a hacer variar desde el número 1 hasta el número 2. Bien, perfecto. Ahí está. Ok, bueno, entonces, de aquí para adelante ya es aplicar la calculadora, pero aquí fíjense algo interesante. Si nosotros al azar agarramos una expresión y le colocamos los límites de integración, corremos el riesgo que nos pase lo que está pasando ahorita en este momento. Vean de que al reemplazar el límite superior, aquí no va a haber problema, pero aquí va a haber problema, porque me va a dar negativo. Y al reemplazar el límite inferior, aquí también tendré problema, y aquí peor. ¿Eso qué significa? Eso significa de que esta integral no puede ser definida en el intervalo de 1 a 2. O sea, esta expresión no está definida en ese intervalo. Entonces, cuando nos pase esto, lo que nosotros debemos responder es la integral no está definida en ese intervalo. O la expresión no está definida en este intervalo. Porque si yo reemplazo ahorita el 2, me voy a topar con resultados negativos y logaritmos de negativos no existen. Y si yo reemplazo el 1, me voy a topar aquí con 0 y aquí con un valor negativo y ambos no existen. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la integral no está definida en este intervalo. ¿Correcto? Ahora, podemos cambiar los límites de integración para que esté definida. Por ejemplo, vamos a cambiar los límites de integración a 4 y a 7. Ahora, voy a volver a repetir. Si los resultados son imaginarios con el intervalo que me dieron, no significa que no se pueda resolver, sino que si nos sale valores imaginarios, ponemos la integral no está definida en ese intervalo. Listo. Pero ahora voy a cambiar para poder encontrar un resultado. Entonces voy a cambiar mis límites de integración de 4 a 7. Se voy a colocar un intervalo donde esté definida. Porque estos límites de integración no me van a variar la respuesta. Recién acá van a entrar en acción. Entonces voy a colocar un límite de integración donde estemos con una definición en esta expresión. Aquí 4 y aquí 7. Listo. Al cambiar mis límites de integración a un intervalo definido, porque el que tenía es indefinido, no se puede calcular, entonces ahora digo, perfecto, vamos a variar la expresión de 4 a 7. Listo, ahora sí.
Entonces procedemos a calcular con la calculadora nuestros resultados. Muy bien, perfecto. Entonces, este resultado lo colocamos entre corchete para introducir el límite superior, que es 7, y lo restamos con el mismo, pero introduciendo el límite inferior. Es decir, restamos la misma expresión, pero con la diferencia que vamos a introducir el límite inferior. Y listo. No es más. Aplicamos calculadora y obtenemos nuestros resultados. Ok. Entonces acá, primeramente, 7, y aquí 7, y luego aquí 4, y acá 4. Bueno, esto ya es lo de menos, ¿sí? Ya es calculadora lo que vamos a aplicar acá. Bueno, ¿cuánto me va a salir este primer resultado? Pues vamos a la calculadora. A ver, 7 menos 1, 6. Logaritmo natural de 6 es 1,79 con el signo negativo menos 1,79. Más 7 menos 3, 4. Logaritmo natural de 4 multiplicado por 2, 2,77. Por el otro lado, por esta parte de acá, tenemos 4 menos 1, 3. Logaritmo de 3 me va a dar 1,09, pero con el valor negativo menos 1,09. Más 4 menos 3, 1. Logaritmo natural de 1, 0 por 2, 0. Listo. Ahora es cuestión de realizar toda esta expresión. Bueno, en resumidas cuentas, me quedaría menos 1,79 más 2,77 más, porque menos por menos es más, 1,09. Y eso me quedaría 2,07. Y entonces hemos calculado nuestra integral definida. Muy bien, vamos entonces a parar la grabación de la clase para pasar a la ronda de preguntas y consultas, como siempre, agradeciéndole su valiosa presencia y su valiosa atención. Mis estimados jóvenes, será hasta nuestra siguiente clase. Que estén muy bien.